Continuamos en Noticiero 9. Veíamos un resumen, lo más sustancial tal vez, del debate electoral. Transitando ya esta cuenta regresiva, estamos con Georgina Paulino, le damos las bienvenidas. Es analista política, es politóloga, especialista en comunicación. Georgina, muy buenas tardes, muchas gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Bueno, viste el debate seguramente, sí. Lo volvimos a ver hace un ratito nada más. ¿Podemos hablar en esta instancia de si alguien ganó, alguien perdió en el debate? Seguramente puede o no repetirse el resultado del domingo, ¿no? Pero discursivamente, ¿qué decir? Y depende del aspecto que tomemos, ¿verdad? Sí. O sea, si lo tomamos desde un lugar estrictamente del debate y de cómo en general los candidatos se preparan para los debates, claramente Massa estaba mucho más preparado que Milei, entendió el formato, Sí. cumplía con los tiempos, fue vivo al saber cómo restarle tiempo al adversario. Sí. Dominó, sobre todo en la primera parte, fue muy superior dominando la conversación, ¿no? Puso los temas. Directamente, ¿no? O sea, lo llevó, casi que yo diría, cambió el formato de lo que estábamos viendo. No parecía un debate, parecía ya una entrevista, ¿no? Lo cual también puede ser problemático, ¿no? Depende cómo lo querramos ver, pero a la larga lo llevó a contestar en el bloque más incómodo para Massa, que era el de la economía, y Massa no dio ninguna respuesta de economía, siendo el actual ministro de Economía. Eso es casi te diría una proeza de parte de Massa, lograr que sea el opositor el que rinda cuentas y no el oficialista, digamos, ¿no? Después sí me parece que Milei pudo como reubicarse un poco hacia la segunda etapa del debate, sin embargo nunca pudo cumplir con las normas que uno espera del candidato. Ahora, respecto de cómo eso impacta en la ciudadanía, ya es otra discusión, ¿no? Sí, o sea, exacto. Me parece que los debates, sobre todo este debate, tenía más que ver con ir a buscar el voto de los indecisos, el voto de los otros candidatos que no votaron ni por Milei ni por Massa. Y me parece que este debate le habló muy poco a la ciudadanía. O sea, los candidatos se concentraron mucho en hablarse entre sí. Sí. Mucha chicana, mucha golpe bajo, cuestiones personales, que en general eso espanta. Ajá. Entonces yo creo que el votante duro de cada uno quedó ahí, pero es muy probable que a pesar de un gran encendido, ¿no? Hubo un picos de rating impresionantes de 48 puntos. Sí, a 50 llegó. Consideremos, para que tengamos una noción, el partido de Argentina-Francia de la final tuvo 55 puntos los picos. O sea, imaginemos para tener volumen de la cantidad de gente que estaba mirándolo. Toda la Argentina estuvo mirándolo. Básicamente, ¿no? Y sin embargo, no se le habló a ellos. Pues estaba mirando hoy unas nubes de palabras, no palabras usadas, sino no se mencionó la palabra docentes y no se mencionó la palabra médicos en todo el debate. Y son dos temas centrales de la Argentina y de las preocupaciones en las provincias, más todavía, ¿no? Lo sentimos. Y nadie habló de los problemas reales de los argentinos. Ahora, ¿pudo haber modificado alguna clase de voto esto o cada uno le habló a su propio electorado? No, yo creo que tuvieron la intención los dos. Creo que en ese caso tuvieron algunos aciertos los dos. Massa buscó proyectarse presidencial, abierto, plural, invitando a todas las fuerzas, tratando de capturar votos de los otros candidatos, probablemente el de Schiaretti, ¿no? Con un poquito más de cercanía, pero tuvo algunas incluso palabras en donde se acercaba hasta el votante de Patricia Bullrich. Milei, yo creo que el desafío que tenía, y creo que también lo logró, era no desequilibrarse. Porque hoy la discusión es, o por lo menos como está encuadrada la campaña de Massa, es la estabilidad si emocional. es loco o no es loco, si está desequilibrado o no está desequilibrado. Y yo creo que él logró, de alguna manera, más allá de algún exabrupto en el principio del debate, él logró mostrarse mucho más sereno de lo que, o sea, se hubiese esperado. Massa no logró sacarlo de sus casillas. Bien. Quizás ahí fue un poquito a costa de atacarlo a Massa, ¿no? O sea, él logró eso, pero le costó porque no, creo que lo logró porque no lo atacó a Massa y no elevó la temperatura del debate, creo, ¿no? Te invierto la pregunta porque te decía, ¿no? A partir de estos discursos que parecían cada uno le hablaba a su público, ¿no? Si alguien logró conquistar votos, ¿alguien pudo haber perdido votos a partir de lo que fue el debate? Yo no creo que habrán perdido. Sí creo que los que estaban indecisos quedaron con la misma indecisión probablemente. No les aportó mucho más de ningún lado, ¿sí?
y hay que ver de ese 50% de pico de rating cuántos se quedaron. Esos son picos. Bien. A mí me gustaría ver si ese pico al principio, cómo se sostuvo, porque hay momentos que se tornó un poco aburrido, el formato era distinto, el candidato hablando 2 minutos, era una dinámica extraña que parecía por momentos que ni siquiera los candidatos le entendían muy bien, y hablas vos, no hablo yo, no te cedo, se peleaban, los interrumpían, se quedaban los dos callados, ¿no? O sea, entonces por momentos era como un poco aburrido porque nadie hablaba de los argentinos, debates como Margaret Thatcher. No es un debate de la diaria del argentino. Sí, exacto. Entonces se dieron temas en donde creo que Massa intentó encuadrar mucho el mensaje a esta polarización que le está planteando el mensaje, ¿no? De la Argentina y versus Milei, que no es Argentina, digamos, ¿no? Y Milei lo trató de llevar a esta idea del modelo de la casta y el modelo de la libertad, ¿no? Y esos fueron los dos encuadres que los dos trataron de llevar. Creo que Massa lo logró un poco más, pero a la larga, ¿a quién le hablan, no? Yo creo que hay un electorado que no está esperando que Milei sea el perfecto político, que cumple con todas las reglas de la política. Creo que hay un electorado que está buscando alguien que sea distinto, y sin duda Milei fue distinto. Claro, lo diferente, así no haya estado preparado, porque mucho se le ha criticado esto, que pareciera que se fue al debate como a una charla o a una entrevista, no fue, digamos, preparado, coacheado. No sé cuánto habrá estado coacheado, algo de coacheo tuvo. Me parece que acá hay una cuestión de experiencia. Massa tiene mucha experiencia en esto y es el perfecto político en ese sentido, una persona que tiene un recorrido de muchos años, tiene contactos con muchos profesionales de la comunicación política y es un buen alumno, evidentemente. Y Milei es alguien que viene de fuera del sistema. Entonces es lógico que no entre en ese corset. Después veremos si le permite llegar a la línea final y ser el ganador o no, digamos. Pero hay un contexto de antipolítica que hace que él esté en este momento, en este lugar, ¿no? O sea. Bien, un escenario que se mantiene, según todas las encuestas, los analistas, se mantiene en una paridad absoluta, ¿no? De acá al domingo no hay quien esté descollando, ¿no? Vienen parejo. Se mantienen dentro del margen de error las encuestas que andan circulando, hay alguna más que le da algún puntito más, un puntito menos, pero cuando el margen de error de una encuesta promedio es del 3%, y miramos lo que fue nuestra experiencia de balotaje en la Argentina, en donde Macri ganó por menos de 2 puntos. Sí, estamos hablando de un escenario en el que cualquiera puede ganar. Dentro de menos de un mes ya estaría asumiendo la presidencia de la Nación. Exacto, sobre todo si consideramos que el caudal de votos de Provincia de Buenos Aires, que tiene Massa muy como consolidado, podría verse compensado con algún caudal de votos que pueda conseguir Milei en Córdoba, ¿verdad? Bien. Entonces nos muy encontramos buena elección con hizo Milei en Córdoba. Muy buena elección en Córdoba, no fue una buena elección buena para Patricia Bullrich, pero Macri siempre tuvo mucho apoyo ahí. Entonces hay que ver si ese voto, gracias a ese acuerdo que hicieron, termina siendo favorable a Milei, que de hecho va a cerrar su campaña en Córdoba. Bien, el margen de error entonces es comparativamente lo mismo que la cantidad de voto en blanco y ni hablar si sumamos los indecisos. Y la gente que no va a ir a votar, recordemos que no se movió la fecha, en 2015 era fin de semana largo también la fecha de balotaje, en ese momento Cristina Kirchner, que era presidenta, decidió cambiarla para favorecer al turismo. Ella cambió la fecha para que efectivamente la gente fuera a votar, ¿no? Este año decidieron que no lo harían y hay que ver qué termina pasando. ¿Qué elector, qué votante es el que eventualmente se va? ¿El que sería voto en blanco y dice, en lugar de ser voto en blanco, me voy? Bien, y el voto en blanco que todavía sigue en duda, ¿no? Si sigo ayudando o no a alguien con mi voto en blanco. El voto en blanco ayuda en el sentido, siempre ayuda el que va primero. O sea, se dice, ayuda a Massa. Bueno, sí, ayuda a Massa porque en este momento está primero él, ¿no? O sea, el que saque más votos es el que sale más favorecido con el voto en blanco. Porque aplana porque llegas al 50 más rápido, ¿no? Ese 36, si extrapolamos este voto que tienen hoy, si sacaran los mismos números similares, al reducir la base, ese 36 termina pasando a 50 quizás, dependiendo, ¿no? Claro. En ese sentido se dice que favorece a Massa el voto en blanco. Claro. Siempre y cuando Massa mantenga la mayor cantidad de votos. Pero en este momento no hace falta superar la barrera de los 50. Ya estamos hablando de una elección directa. Es que en el balotaje es claro, alguno de los dos va a llegar, digamos, al 50 más 1. Bien, ¿se sabrá pronto qué especulaciones tenés en cuanto al horario en que podamos comenzar a dilucidar esto?
Y hay mucha ansiedad. La verdad que es una elección que no estamos mirando solo en Argentina, ¿no? O sea, para darle la envergadura que está teniendo, ¿no? América Latina, solo ver las tapas de los diarios hoy del mundo hablando del debate de Argentina, ¿no? O sea, imagínense cómo va a ser dentro de una semana, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, las figuras de Milei representan unos nuevos liderazgos de las derechas en el mundo, ¿no? O sea, el debate de ayer, Milei, se pareció mucho a los debates, a la figura de Bolsonaro, a los debates de Trump, a los debates de Boris Johnson en Inglaterra y de Vox en España, ¿no? Las nuevas derechas, si vos querés, en el mundo. Entonces, el mundo mira qué pasa en América Latina, que parece que estaba corriéndose un poquito a la izquierda, con Boric en Chile, con Lula en Brasil, pero de repente aparece Milei y ver si este es un fenómeno que también se expande a la Argentina. Bueno, un 10 de diciembre en adelante que no va a ser fácil para ninguno. Sin dudas. Bueno, ya estamos más cerca. Georgina Paulino, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto, muchas gracias. Es analista política, es politóloga, pasó por los estudios de Canal 9, hablando, ¿no?, de este debate y de qué nos espera para este domingo. A todos los argentinos iremos a las urnas, definiremos al próximo presidente en el balotaje. Continuamos y hay más noticias.